La Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Embajada de Bélgica en Colombia, con el apoyo del Museo Plantin Moretus de Amberes, tienen el gusto de presentar la exposición El sello de Amberes, libros flamencos en Santa Fe, siglos XVI y XVII. A esta iniciativa se ha sumado también la Universidad de los Andes, que producirá un libro catálogo con este material. Buenas tardes a todos. Soy la embajadora de Bélgica y es un placer enorme para mí de participar en el lanzamiento de un proyecto tan especial como el que inauguramos hoy con las señoras directoras de las bibliotecas Arango y Nacional de Bogotá. En efecto, la exposición El sello de Amberes pone en relieve un largo periodo de historia común que comparten Bélgica y Colombia bajo el Imperio Español, con toda su riqueza artística, científica y cultural, reflejada en los numerosos libros impresos mayormente en Amberes. La exposición demuestra a qué punto las imprentas de los Países Bajos españoles hacían parte de una amplia red intelectual única en el mundo. Esta red marcó para siempre la historia de la Nueva Granada, hoy Colombia, como lo expone el profesor Werner Thomas en la conferencia inaugural que sigue. En realidad, esta red forma el comienzo de nuestros lazos bilaterales en todos los campos. A mí personalmente me alegró mucho el entusiasmo genuino que este proyecto despertó con todos los interlocutores colombianos y belgas, públicos o privados. Todos nos quedamos admirados de la cantidad y sobre todo de la calidad de los libros dichos flamencos conservados en las bibliotecas colombianas, que valían definitivamente la pena de ser mejor conocidos. La diversidad y la belleza visual de los libros presentados, que van de la segunda edición del siempre actual Don Quijote de Cervantes a los tratados de botánica, cartografía o religión, son realmente asombrosas. Esperamos entonces que la exposición pueda fortalecer aún más las corrientes de intercambios académicos y humanos ya existentes entre nuestros dos países. Que la disfruten. Muchas gracias. Es un gusto para mí saludarlos en compañía de la señora embajadora de Bélgica, de la directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, para la apertura de esta importante exposición que le permitirá al público colombiano apreciar y disfrutar la calidad editorial de los libros publicados en los Países Bajos que equivalen a la actual Bélgica. Detrás de esta exposición hay mucho tiempo de trabajo y dedicación. La curadora Muriel Durant y su asistente Daniel Montilla se encerraron durante días enteros en las profundidades de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia y de la Biblioteca Luis Ángel Arango con el propósito de leer, curiosear, revisar y estudiar los libros que forman parte de nuestras colecciones y que fueron editados en los siglos XVI y XVII. Para muchos colombianos, este será un gran descubrimiento de la riqueza editorial de los libros editados en Amberes. Pero, ¿por qué son tan importantes los libros editados en Amberes? Es porque muchos libros estuvieron en Colombia, en lo que sería nuestro territorio, por una sola razón, y era la gran calidad editorial. En todo el mundo fue reconocida de forma excepcional la calidad de los grabados, los textos, y por lo tanto encontrar libros flamencos, la mayoría escritos en latín, estaban en tierras americanas. Cada uno de los libros que componen esta exposición en las dos sedes es excepcional.
Los temas en los que está dividida la muestra son un buen ejemplo de cómo la edición de libros flamencos de aquellos días lo cubrió todo. La literatura del siglo de oro, la cartografía, las matemáticas, la medicina, la botánica, la filosofía, la religión, entre otros. El mundo entero de esos siglos pasó por las tipografías flamencas. O mejor, el mundo entero de esos siglos está marcado con el sello de Amberes, lo que nos explicará ahora el profesor. Muchas gracias. La imprenta desempeñó un papel destacado en la expansión del Viejo Mundo ocurrida después de 1492. El conocimiento sobre América se divulgó en Europa principalmente a través de los impresos, y los libros fueron el vehículo por excelencia para trasladar ideas y conceptos europeos a otras partes del mundo, y fueron también la forma como se divulgó el conocimiento sobre América. Durante los siglos XVI y XVII, los Países Bajos meridionales son el principal centro de producción tipográfica en Europa y mantienen relación con libreros y editores de todo el continente. Sus obras se destacan por su calidad, por la variedad de los temas que tratan, por la belleza de los grabados y, en fin, por el sello de los grandes tipógrafos y editores de la época. Muchos de estos libros llegaron a América durante el régimen colonial y hoy se conservan en nuestras bibliotecas bellísimos ejemplares. La exposición que hoy presentamos, curada por la historiadora Muriel Laurent, reúne una selección de estos libros que hacen parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y se ha sumado a ellos algunos ejemplares de colecciones particulares. Este material es testimonio de una de las épocas doradas de la historia de la producción tipográfica y editorial, y habla sobre el conocimiento de la época a la que hace referencia y las formas como éste se transmitía. La exposición que hoy abrimos se presenta de manera simultánea y complementaria en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero para todos los interesados tendrá también una versión digital. Como apertura de la exposición, tengo hoy el gusto de presentar esta tarde la conferencia del profesor Werner Thomas, que lleva por título La imprenta de los Países Bajos meridionales y la construcción del imperio hispánico en América entre 1500 y 1700. Werner Thomas es profesor titular de Historia de España e Hispanoamérica en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Lovaina. Ha publicado sobre la represión del protestantismo en España, la corte de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia en Bruselas y las relaciones políticas y culturales entre los Países Bajos meridionales y la monarquía hispánica. Sus proyectos de investigación actuales incluyen la contribución de la imprenta flamenca a la construcción del imperio hispánico en Nueva España, Perú y Nueva Granada, los Países Bajos meridionales como un centro de traducción dentro de la monarquía hispánica, y la producción de descripciones lingüísticas de las lenguas indígenas del Nuevo Mundo. Bienvenido, profesor Thomas. En nombre de todas las instituciones comprometidas en esta exposición, le agradezco muchísimo estar hoy aquí con nosotros y participar en la apertura de esta exposición. Bienvenido. Muchas gracias por sus palabras amables, profesor Aroda. Lamento mucho no poder estar con ustedes esta tarde, pero hay unas circunstancias que lo impiden. De todas formas, esta vía digital es una buena alternativa para introducir un poquito la exposición que ustedes han organizado ahí en Bogotá. Antes que nada, quisiera agradecer a las instancias que han hecho posible este proyecto, las dos bibliotecas, por supuesto, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango, y aparte, por supuesto, la Embajada de Bélgica y la señora embajadora Jana Zygmundova, que nos puso en contacto ustedes conmigo. Y por último, mi colega en la Universidad de los Andes, la profesora Muriel Laurent. La intención que tengo con la charla de esta tarde es un poquito introducir a la imprenta flamenca y a la producción de libros que han cruzado el Océano Atlántico y que han terminado en bibliotecas coloniales de todas partes de América. Explicar un poquito e intentar explicar por qué estos libros están allá y con qué finalidad se utilizaron. Entonces quisiera empezar con una imagen que
muestra un poquito el concepto dentro del cual nosotros hemos desarrollado nuestros proyectos sobre el libro flamenco en América, que es el concepto de la primera globalización. Y si pasamos a la primera imagen, el objeto que veremos es un buen ejemplo de lo que significó para la época moderna la primera globalización. Lo que vemos ahora es una escena militar, una escena bélica pintada a finales del siglo XVII en la Ciudad de México por dos pintores, Juan y Miguel González, que se sospecha o casi se ha aceptado ya entre los historiadores que son descendientes de emigrantes japoneses que huyeron de Japón en la época de las persecuciones para terminar primero en Manila y luego en la Ciudad de México. Entonces, al trasladarse de Japón a México, su familia, sus antecedentes, mantuvieron su ocupación de producir biombos, y ellos son los nietos, se sospecha, de estos emigrantes. Entonces, ellos continúan la empresa familiar en México y producen estos biombos para las élites americanas. Entonces, ya tienes un objeto bastante mestizo, un objeto de índole asiático, porque el biombo es algo asiático y llega a América a través de Filipinas, un biombo producido por descendientes de asiáticos para un público americano, pero con una iconografía europea, porque lo que se representa en el biombo es una escena de las guerras de Flandes de Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio era el gobernador general de Flandes a finales del siglo XVI. Entonces, en algún momento, estos dos hermanos produjeron un biombo representando estas escenas. ¿Y cómo llegaron estas escenas a América? Llegaron a través de la imprenta. Este grabado en particular, el grabado que vemos a la derecha, que es el grabado en el que se inspiraron los dos hermanos, formaba parte de un libro que contaba la vida y la historia de Alejandro Farnesio en Flandes, y lo que se representa es la batalla de Aumale, que es una batalla entre Farnesio y Enrique IV de Francia a finales del siglo XVI. Entonces, es un poquito el concepto en el que la imprenta flamenca aporta algo al Imperio Español, el concepto de la primera globalización, que es otra cosa que lo que los ingleses han llamado, los anglosajones han llamado First Globalization. First Globalization es un concepto económico, sitúan el inicio alrededor de 1840 y se interpreta de forma casi completamente económica. Pero antes de la globalización económica, la que conocemos hoy, hubo también una globalización cultural que nace después de la llegada de los europeos a las Américas, y después por las Américas a Filipinas y a China y a Japón, y que se ocasiona porque en algún momento los cuatro continentes se conectan entre ellos dentro de este imperio hispánico y después hispánico portugués a partir de 1580. Entonces, en este imperio circulan las personas y las ideas de forma planetaria. Los modelos, las ideas llegan de Europa a otras partes del mundo, pero también de otras partes del mundo a Europa. Y de tal forma surge lo que se ha llamado una cultura globalizada, una globalización de las mentes. En algunas publicaciones es el término que se utiliza. El biombo que vemos es un ejemplo de esta cultura globalizada. Las élites en el imperio, las élites de Lima, las élites de México, pero también las de España, las élites aquí en Bruselas, tienen una capa, digamos, compartida. Una parte de su cultura se comparte y tienen parte de sus ideas se comparten y son idénticos. Otro ejemplo, por ejemplo, de esta circulación es el Don Quijote. En muchas bibliotecas latinoamericanas se encuentra una edición del Don Quijote que se produce en Bruselas. La segunda edición, la primera edición la producen en varios lugares de España y la segunda edición
la vienen a producir a Bruselas. Esta edición de Bruselas, que fue desde el punto de vista tipográfico mucho mejor que las ediciones españolas, tenía menos errores, entonces servía tanto en Europa como en América, como divulgación de la historia de Don Quijote, y de hecho muchas traducciones en Europa a otras lenguas, la traducción inglesa, la francesa y otras lenguas de la Europa del Oriente se han hecho a base de esta edición de Bruselas. Entonces hay como una creación de un espacio intelectual compartida entre las diferentes partes de este mundo hispánico. Entonces los Países Bajos forman parte de este sistema. Y creo que en la siguiente diapositiva, si la podemos ver, se ilustra otra vez aquí, se juntan dos mundos en realidad, el mundo asiático y el mundo de los Países Bajos, porque lo que vemos es un biombo, otra vez biombo japonés, con una representación de las ciudades del mundo que salen del libro de Ortelio, ¿no? Teatrum Orbis Terrarum, un ejemplar de ello, de estas ediciones, una de estas ediciones se encuentra en la misma exposición. Y lo que vemos arriba es un mapa del mundo tal como lo diseñó aquí Gerard Mercator en Flandes, y que después a través, entre otras cosas, de la obra de Ortelio, conquistó el mundo. ¿Qué es lo particular de esta imagen? Que cuando se ven los mapas que se producían en Asia en la época anterior a la llegada de este mapa, eran completamente diferentes, ¿no? La idea de un mundo donde Europa forma parte, o sea, el centro del mundo, porque Europa está en el centro del mapa, es una idea que sale de Mercator y que desde ahí conquista el mundo. Entonces, un poquito lo que quería decir de compartir ideas similares en todas partes. Entonces, los Países Bajos forman parte de ese mundo, estas dos imágenes producidas en este mundo, y no solamente forman parte, sino que forman o ocupan una posición central en este mundo, en el sentido económico, porque Amberes es un puerto importante y un centro comercial muy importante en el siglo XVI, alrededor de 1550 tiene 100.000 habitantes y es la segunda ciudad al norte de los Alpes y de los Pirineos. Entonces es un poder económico importante. En Amberes se alojan naciones diferentes de toda Europa de mercaderes. La nación española es la más grande, luego la italiana, la portuguesa, pero también hay ingleses, alemanes. Entonces es un mundo muy cosmopolito y es un poder económico y un poder financiero en la monarquía. En la imagen siguiente es el mapa de donde se encuentran los Países Bajos en aquel momento. Es el territorio en naranja en el norte de Europa. O sea, parece un territorio periférico y geográficamente también es la periferia del imperio, pero en cuanto a política y economía sí forma parte del corazón del imperio. Entonces la siguiente imagen es una foto de la actual bolsa de Amberes tal como la han restaurado en los últimos años, y la bolsa de Amberes ya existía en el 16 y financiaba con el capital la mayor parte de las guerras de Carlos V y de Felipe II. Los Países Bajos, además, aparte de ser corazón económico, ocupan una posición privilegiada también en relación con otras cosas. Una relación privilegiada, por ejemplo, en cuanto a la divulgación de noticias sobre las Américas y el mundo asiático. No es casualidad que en su libro Utopia, Thomas More cuenta cómo en el puerto de Amberes se encuentra con aquel marinero babelario, el marinero portugués que había acompañado a Vespucci, creo, si recuerdo bien, en sus viajes al otro lado del océano. Entonces, no es casualidad que Thomas More sitúa esa escena en el puerto de Amberes. Los Países Bajos ocupan un lugar importante en cuanto a la llegada de objetos exóticos de América y de Asia.
Y uno de los mejores ejemplos, sin duda, es lo que han llamado aquí el tesoro de Montezuma, que llega a Bruselas cuando el emperador Carlos V está aquí en 1520, y cuando en el Palacio de Bruselas abren las cajas con los objetos que Cortés envía al emperador de la cultura azteca, el emperador se queda tan impresionado que después abre el palacio para que la población flamenca pueda ver también ese tesoro. Y de hecho, en el mismo momento estaba en la ciudad de Bruselas, Albert Dürer, el artista alemán, y luego cuenta en su diario cómo va al Palacio de Bruselas y ve aquellos objetos. ¿Qué más? Los Países Bajos tienen una posición privilegiada dentro del imperio porque sus súbditos tienen el permiso de viajar por el imperio. Y no es casualidad que los 3 primeros franciscanos en México fueron 3 flamencos, y que el primer franciscano, de los 3 primeros misioneros tout court, porque no había antes en el continente, sí en las islas, pero no en el continente, y el primer franciscano en el imperio incaica era un flamenco, también Jodocoderique, que luego creo que murió en Popayán. Entonces, los Países Bajos forman parte, no solo son periferia, sino forman parte de ese corazón del imperio, y la imprenta de los Países Bajos empieza a desarrollar un papel importante en ese imperio. La imprenta en general es importante para el imperio porque la imprenta permite, para empezar, describir, consolidar y justificar las conquistas en los territorios de ultramar, ¿no? Todos estos relatos que cuentan cómo se conquistó el imperio de los aztecas, cómo se conquistó el imperio de los incas, también sirven no solo de descripción, sino también de justificación, de consolidación. Este imperio a partir de ahora es del rey de España, del rey de Castilla, y justificación. La imprenta ayuda mucho en divulgar esa idea en Europa de los territorios ultramarinos de la corona castellana. Luego la imprenta ayuda a la administración, ¿no? Se imprimen formularios, relaciones, cosas así que son utilizados en la administración de estos territorios en América. Ayuda sobre todo a divulgar una misma ideología política dentro de todo el imperio, en el sentido en que ayuda con la evangelización de estos nuevos territorios. Ahora bien, religión hoy en día es una cosa que pertenece a la privacidad de las personas, pero en el siglo XVI religión es ideología, y religión es ideología política. Si no fuera así, no hubiera tantos problemas en Europa en el siglo XVI entre protestantes y católicos. Entonces la imprenta contribuye, y vamos a ver, la imprenta flamenca sobre todo contribuye a este movimiento de evangelización y también a la educación de las élites en las universidades, en las escuelas de las Américas. Y finalmente, la imprenta en general ayuda al tratamiento del conocimiento científico y, por tanto, al control sobre ese conocimiento científico de estos territorios. ¿Cuál es la posición entonces de la imprenta flamenca en todo esto? Para empezar, la imprenta flamenca en el 16 o Flandes, mejor dicho, es un poder tipográfico de primer rango. Alrededor de 1500, una de cada 8 imprentas que existen en Europa se encuentran en territorio flamenco. Una de cada 8 imprentas. Y luego la primera imprenta, que podríamos llamar industrial, también se encuentra en Flandes, que es la que vamos a ver en la imagen siguiente, la imprenta, la oficina plantiniana de Amberes, que tiene una capacidad de producción altísima. Alrededor de 1560-70, Plantino tenía funcionando 16 imprentas al mismo tiempo. Este número de imprentas solo se supera en el siglo XIX. Lo que vemos aquí es la fachada del 18, porque la familia Plantino, o Moretus, mejor dicho, los sucesores, entran en la nobleza y se construyen un palacio urbano para esconder un poquito la imprenta que está detrás. Y la siguiente imagen muestra cómo hoy en día todavía está
en estado perfecto la sala de imprenta o una de las salas de imprenta donde se encuentran, creo que 6 o 8 imprentas. El edificio se conservó perfectamente porque la familia, los sucesores en el 19 vendieron de un día a otro el edificio a la ciudad de Amberes y la ciudad lo convirtió enseguida en museo y no se ha movido ni un objeto desde el siglo, bueno, se han movido objetos, pero lo que quiero decir es que el estado del museo es como si todavía estuviera en el siglo XVII, XVIII. Entonces, muchas imprentas en Flandes, la imprenta más importante del continente también en Amberes. La imprenta, además flamenca, se dirige a un público internacional. Produce muchos libros en latín, pero aparte de libros en latín, produce libros en otras lenguas. En muchos centros tipográficos europeos lo que se produce es libros en latín y libros en una lengua local. Por tanto, en Lyon se imprime en latín y en francés, en París en latín y en francés, en Venecia en latín y en italiano. En Amberes se imprime en latín, en francés, en neerlandés, en alemán, en español, en portugués, en italiano y hasta en irlandés en algún momento. Amberes es importante también, y eso lo refleja el gráfico que vamos a ver ahora. Es el segundo centro de producción de textos en español que son escritos por autores internacionales. ¿Qué son autores internacionales en este gráfico? Autores que han publicado sus textos tanto en España como en el exterior o solamente en el exterior. O sea, no autores locales, sino autores que han tenido la aspiración de divulgar sus textos fuera de la península ibérica. Entonces, el primer centro es Salamanca, el segundo es Amberes. Amberes es más importante que cualquier otra ciudad española y europea, aparte, a excepción de Salamanca. Entonces, el lazo que tiene la imprenta de Amberes con el mundo hispano es muy fuerte. Muchos libros en español se imprimen en los Países Bajos. Y por último, pues Amberes es un centro importante, Flandes en su totalidad, sobre todo Amberes es un centro importante porque hay un gran número de know-how, de saber hacer estos textos. No solo necesita capital para financiar las ediciones, que el capital procede de las naciones mercantiles que están en la ciudad, sino también necesitas a impresores, que hay un gran número de ellos en la ciudad de Amberes, de editores, de traductores que te traducen los textos a estas otras lenguas. Si no tienes traductores, no hay traducciones, y de correctores y personal de imprenta multilingües, porque no es como hoy en día que puedes mandar un PDF a otra parte del mundo y ahí lo imprimen. En el siglo XVI hay que realmente convertir letras sueltas en un texto, y las personas que tienen que convertir estas letras en un texto, este personal de imprenta también tiene que conocer estas lenguas para no equivocarse. Y finalmente, por supuesto, la presencia de un gran número de artistas. En el gremio de San Lucas, en el siglo XVI, están inscritos 600 pintores cada año. Entonces, la ciudad de Amberes tiene 600 pintores y grabadores a disposición de la imprenta para colaborar. De ahí también la importancia del grabado flamenco en aquel momento. Entonces, ¿cuál era el papel de la imprenta flamenca en la construcción del imperio? Lo he llamado así, en la formación, en la creación de este mundo intelectual globalizado a través de sus libros y de sus grabados. Ahí creo que podemos distinguir cuatro tipos, cuatro contribuciones. La primera es que la imprenta flamenca es el intermediario importante para la divulgación de conocimientos sobre los territorios americanos en Europa. El segundo elemento, sin duda, es que la imprenta flamenca produce una serie de instrumentos que son utilizados en la creación de la administración religiosa, sobre todo colonial. Tercer elemento, que Amberes, los Países Bajos, Amberes son un centro de traducción muy importante para la monarquía. Y finalmente, los Países Bajos exportan también la tecnología y el personal a otros territorios de la monarquía. Entonces, son los 4 puntos que
en lo que queda de esta conferencia vamos a reconocer un poquito. Entonces, la primera contribución sería la de ser el intermediario del conocimiento del Nuevo Mundo, en combinación con Asia, porque estas dos partes nosotros hoy en día las separamos demasiado, pero para una persona en el siglo XVI, los territorios no europeos los ve más o menos al mismo nivel, ¿no? Y al público flamenco, tanto como el público europeo, les interesa igual las historias de América como las de Asia. Si vemos lo que la imprenta flamenca produjo a este nivel, podemos, en primer lugar, ver que hay un gran número de géneros que produce la imprenta flamenca. Primero, por supuesto, los relatos de la conquista. Casi todos los relatos de la conquista también son impresos en Flandes. No son impresos exclusivamente en Flandes. Al contrario, muchas veces también son impresos en otros lugares y a veces primero en otros lugares, pero todos estos relatos también pasan por las imprentas flamencas. Colón, Vespucci, Cortés pasan por las imprentas flamencas. De hecho, la primera traducción, el primer texto impreso en inglés con la palabra América se imprimió en Amberes. La imprenta flamenca produce casi todos los trabajos sobre la historia colonial americana. Y creo que la siguiente imagen nos muestra dos ejemplos que también están, al menos uno de ellos está también en la exposición, la que ven a la derecha, que es la historia general de Lucas Hernández. Este tipo de historias todas también son producidas en Amberes. Entonces, Cieza de León, López de Gomara, Torres Bello, Antonio de Solís, Antonio de Herrera, Agustín de Zarate, todos han sido impresos en Amberes para luego ser divulgados por Europa. Descripciones geográficas como la que vemos a la izquierda, que creo que también está en la exposición, ¿no?, de Sebastián Fernández de Medrano. Estudios etnográficos del continente. Louis Hennepin, por ejemplo, su descripción del norte de América. Tratados de botánico. Creo que la siguiente imagen nos muestra un par de ejemplos de tratados de botánica, de zoología, de medicina, textos que reflejan conocimientos adquiridos en las Américas y que llegan a Europa a través de estos textos. La que vemos ahí a la izquierda es la historia o la descripción de China, creo, de González de Mendoza, ¿no?, que murió, si no me equivoco, también en Popayán. En el centro, Ludovico Noño, que era un médico portugués, que escribió un libro sobre los peces del mundo, con unos capítulos importantes sobre los peces americanos. Y luego a la derecha tenemos un atlas geográfico de Cornelis Wijdvliet. Cornelis Wijdvliet, una persona que vivía en Lovaina y que produjo el primer atlas dedicado exclusivamente a América. Creo que la siguiente imagen es el mapa de la Nueva Granada, que por cierto he robado de la website de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero en Lovaina también tenemos un ejemplar de este atlas. El primer atlas dedicado a América, de un éxito tremendo en Europa en aquel momento. Se produjo primero en latín y luego se traduce al francés y al neerlandés, y los tres se han editado varias veces en el siglo XVII. Es un atlas bastante con gran éxito en Europa. ¿Cuáles son las características ahora de esta producción de conocimiento sobre América? En primer lugar, Flandes mantiene un ritmo altísimo de esa producción. Entre 1520, que es cuando empieza la conquista de México, y 1630. Y no hay casi interrupción, lo cual quiere decir que, por ejemplo, la caída de Amberes, que en muchos manuales se pinta como el final de la vida intelectual en Flandes, en los Países Bajos meridionales, no tuvo gran efecto. En los primeros 3 décadas del siglo XVII, incluso se producen más libros sobre América que en el siglo XVI.
cuando lo comparas con la producción europea, en algún momento incluso mediados del siglo, a partir de 1660, 1670, cada libro, ¿cómo decir? Cada cuarto libro que menciona o que trata, que va sobre América se produce en los Países Bajos. Y son ediciones en latín, son ediciones en neerlandés, en francés, pero también en español y en otras lenguas, en alemán, en inglés también. Entonces, Flandes es en ese sentido sí es importante en pasar la información sobre América a otras partes de Europa en aquel momento. La producción se caracteriza por una alta calidad. Las ediciones de textos en general son de alta calidad, papel de primera calidad, tipografía de primera calidad, grabados, ilustraciones de primera calidad y también las ediciones más completas. La edición de las cartas de Cortés, la más completa, la que menos cortó en el texto de Cortés es la de Amberes. Lo que vemos que se han producido muchas segundas ediciones. La primera edición en algún lugar del mundo hispánico en general, la segunda edición muchas veces en los Países Bajos, lo cual deja entrever un poquito que sí hubo autores que de alguna que otra manera publicaron sus textos y cuando vieron que sus textos tenían éxito, buscaron una edición de mejor calidad en Amberes. Y claro, la presencia tanto del ejército español en los Países Bajos como la burocracia española y como la nobleza, parte de la nobleza española, o sea, la presencia de un mundo hispano muy amplio en los Países Bajos ayuda a soportar ese fenómeno. La producción, como ya he dicho, es bastante completa. Faltan pocos libros que no se han producido, que no se han impreso en Flandes. La única, digamos, el único trabajo etnográfico importante que nunca se ha imprimido, que nunca se ha impreso en Flandes es la obra de José de Acosta, pero todos los otros han pasado por las prensas flamencas. Entonces, el resultado de todo eso es que Flandes no solo produce, sino se integra en circuitos intelectuales que van por todas partes de este mundo hispánico. No tenemos tiempo de dar muchos ejemplos, pero quería dar al menos dos. El primer circuito sería el circuito de la cartografía. Los Países Bajos en el siglo XVI son un centro importante de cartografía. En el XVII este centro se mueve al norte y termina en Ámsterdam, pero en el XVI la producción cartográfica flamenca es importantísima en aquel momento en Europa. Entonces, las personas involucradas en este circuito se conocen a través de la imprenta muchas veces. Un buen ejemplo es el ejemplo de Ortelio mismo, el que vamos a ver en algún momento si pasará su libro, creo que al final, Abraham Ortelio, que imprime sus libros con Plantino y en Plantino conoce a Benito Arias Montano, el humanista español que fue enviado por Felipe II a la imprenta de Plantino para vigilar un poquito y supervisar la producción de la Biblia poliglota. Entonces se conocen entre ellos y cuando Benito Arias Montano vuelve a España, le pone en contacto a través, obviamente, de cartas con el presidente del Consejo de Indias, Juan de Obando, y Juan de Obando le va a enviar de forma casi continua mapas desde la casa de contratación a Ortelio en Amberes, y Ortelio con el tiempo les empieza a incluir en las ediciones de su atlas. Otro circuito es el circuito de los botánicos. Uno de los botánicos más conocidos flamencos de esta época es Carolus Clusius. Carolus Clusius conoce, creo que incluso viajó alguna vez a España, pero después vuelve a los Países Bajos y empieza a conocer los tratados de botánica de García da Horta, del lado portugués, y de Nicolás Monardes del lado español. Y no solo los empieza a conocer, les empieza a integrar sus conocimientos en su propio trabajo y les traduce al latín. Entonces, los tratados de García da Horta y de Monardes en el mundo intelectual europeo son conocidos muchas veces y divulgados a través de las traducciones de Carolus Clusius. El siguiente o el segundo,
la segunda contribución de la imprenta flamenca al imperio sería la producción de instrumentos con los que se pudo gobernar ese imperio. En primer lugar, obviamente, los instrumentos ideológicos. Creo que en la siguiente imagen vamos a ver un par. Los libros del Nuevo Rezado. El Concilio de Trento en algún momento decide que en toda la cristiandad o en todo el mundo católico las iglesias van a utilizar los mismos manuales para eliminar diferencias regionales. Entonces, Felipe II rápidamente introduce estas reglas del concilio en el imperio hispánico y busca un impresor que pueda producirle una cantidad industrial de estos libros y termina con Plantino en Amberes. Entonces Plantino en el siglo XVI va a empezar a producir miles y miles y miles de este tipo de libros que todos son enviados a España y de España a América, donde sirven para, digamos, la construcción de la iglesia en América. Son misales, creo que hay unos ejemplos más, son misales, el siguiente ejemplo debe de ser un breviario, si recuerdo bien, un oficio de la Virgen María y finalmente, claro, un libro que también está en la exposición, la misma Biblia Sacra. Los herederos de Plantino en el siglo XVII muy pronto obtienen el privilegio de facto, no fue un privilegio jurídico, pero de facto, porque es por su capacidad de producir gran número de estos instrumentos, y todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII la imprenta plantiniana abastece, digamos, al mundo hispánico de estos libros. Entonces, estos instrumentos religiosos, pero también ideológicos, circulan y son utilizados en todas partes del imperio. Aparte de eso, producen manuales de evangelización, tales como los ejemplos que creo que vamos a ver, el manual de Alonso de la Peña Montenegro, que está, no lo habré metido, el itinerario para párrocos de Indias de Montenegro, que es un libro que está en la misma exposición, el manual de confesores de Azpilicueta, que también está en la exposición, y otro tipo de libros así. ¿Qué más? Modelos religiosos. El grabado flamenco va a contribuir a, digamos, la divulgación del lenguaje iconográfico europeo en América. Porque los grabados eran una forma barata y fácil de producir iconografía y sobre todo de transportar iconografía a otros lugares del mundo. Es mucho más difícil transportar pinturas al otro lado del mundo. Con los grabados los puedes producir con miles a la vez, los puedes divulgar por todo el mundo americano. Entonces lo que se hizo, y al llegar los artistas locales muchas veces se inspiraron en estos grabados para aplicarlos en sus propias pinturas o en la decoración de, en este caso, iglesias. Lo que vemos aquí es un grabado del Arcángel Miguel de Crispin de Passe, que fue copiado en la bóveda de una iglesia en Quito. Creo que la siguiente imagen es un grabado, si no me equivoco, de la vida de Santa Teresa de Colartijala, que luego inspira a un artista en Cusco y casi hace una pintura muy similar. Y el último ejemplo es un grabado de un libro sobre la vida de Santa Rosa de Lima, un grabado de Cornelis Jala también. La siguiente, por favor. Sí, está con el objeto a la derecha de un artista en Lima en el siglo XVIII. Y luego, por supuesto, los modelos iconográficos, como los ejemplos que vamos a ver. En primer lugar, los grabados que ilustran los libros de Otto Venius, que son un éxito en todo el mundo americano. Lo que vemos aquí es un ejemplo de un convento en Salvador de Bahía, en Brasil, donde se han utilizado los grabados de Otto Venius en el claustro del convento. Hay un libro de Otto Venius en la misma exposición. Y, por ejemplo, en las cercanías
de Potosí, en las iglesias bolivianas alrededor de Potosí, se aplican frescos o pinturas, como la que vamos a ver en la siguiente imagen, que reflejan escenas del infierno y que alguna que otra vez se hace la conexión entre el infierno cristiano por un lado y la montaña de Potosí, donde los indígenas tienen que ir a trabajar y sacar la plata. No creo que sea casualidad que justo en esta zona se encuentran muchas escenas del infierno. Estas escenas de infierno se basan en grabados del Bosco y de Peter Bruegel, que llegan ahí también en el transcurso del siglo XVI. Entonces, producción de instrumentos ideológicos. ¿Qué más produce la imprenta flamenca que pueda haber ayudado al gobierno y la construcción de ese imperio? Trabajos sobre temas militares. En Flandes se produjo un sinfín de relatos, sobre todo de la propia guerra, de la rebelión de Flandes. Creo que la siguiente imagen nos va a mostrar 2 ejemplos, o incluso más, que también, si no me equivoco, están en la misma exposición. La del centro es la de Carlos Coloma, la guerra de los Estados Bajos, y la de la izquierda también está en la exposición, que es la de Hermann Hugo sobre el sitio de Breda. Estos libros se encuentran en muchísimas bibliotecas en América. Y cuando estuvimos investigando al principio no entendimos bien por qué. ¿Por qué los americanos? Porque la gente viviendo en América se interesaría para unas guerras que ocurrieron a veces 1 o 2 siglos antes en otra parte del mundo. Hasta que entendimos que estos libros no solo sirven como para contar la historia, sino también muchas veces sirven como educación militar, y de hecho algunos de ellos son utilizados en las academias militares porque describen batallas, describen sitios y de ahí sacan los militares ejemplos que puedan estudiar para luego perfeccionar su propia táctica. ¿Qué más produce Flandes? Tratados de artillería y de fortificación. La guerra de Flandes es una guerra de asedios y entonces la fortificación es importante. Y creo que la siguiente imagen nos va a mostrar un ejemplo de este tipo de tratados. La mayor parte de esos tratados son producidos tanto en los Países Bajos del Sur como en los del norte, porque también los del norte, ellos producen sus propios tratados. En aquel momento ya estamos separados los unos de los otros. Entonces lo que vemos aquí es un ejemplo, son unas ilustraciones de un tratado de Diego de Ufano, que era artillero en el ejército de los archiduques y que escribió un tratado de artillería y de fortificación. Estos tratados terminan en bibliotecas americanas y en una biblioteca, por ejemplo, particular que hemos descubierto en nuestra investigación es la de Adrián Bot, que fue un ingeniero enviado por el rey de España a América para ayudar a construir fortalezas por las costas de América y construyó, lo vamos a ver en la siguiente imagen, construyó, entre otras cosas, el fuerte de San Diego en Acapulco. Y de Adrián Bot tenemos la lista de libros que tenía en su posesión, porque tuvo problemas en algún momento con la Inquisición y la Inquisición hizo un inventario de sus libros y entre los libros que él tenía en Acapulco, en México, están estos tratados de artillería y de fortificación que acabamos de ver. ¿Qué más produce la imprenta? Obras educativas que sirven para educar los hijos de las élites indígenas y criollas en las escuelas de América y sobre todo ediciones de autores clásicos. Tanto en latín como en su traducción al español, ¿no? Muchos libros impresos por Plantino de traducciones españolas de textos clásicos y son utilizados en las escuelas en América. ¿Qué más? Tratados modernos de teoría política, como las que vemos aquí, el tratado de Justo Lipsio de Constancia. Creo que hay un libro de Justo Lipsio en la exposición. Justo Lipsio es un autor que se encuentra en casi cada biblioteca colonial de América. Pero también otros libros como el del Centro, Juan de Solórzano, Pereira,
y Política Indiana y el Tesoros Índicos de Diego de Avendaño, que es una obra de 6 o 7 tomos, creo, gigantescos, que se produjo también en Amberes por la capacidad que tenía la imprenta. Y luego, pero no tengo ejemplos, muchos diccionarios, diccionarios sobre todo de lenguas bíblicas, lenguas clásicas y en menor medida de lenguas modernas, pero diccionarios de lenguas bíblicas y clásicas se encuentran también en muchas bibliotecas del continente. La tercera aportación sería la actividad de traducción en los Países Bajos. Los Países Bajos son en el siglo XVI una sociedad bastante multilingüe. Muchos viajeros que pasan por los Países Bajos testifican en sus diarios o en sus relatos de viaje cómo la gente común habla 2, 3, 4 lenguas y los que han estudiado incluso más. Entonces, hay una capacidad de traducción, una presencia de traductores importante en los Países Bajos y muy pronto en combinación con la imprenta, Amberes se va a convertir también en centro de traducción. Las traducciones, obviamente ya existían traducciones en la Edad Media, por supuesto, pero las traducciones impresas solamente nacen después de la inventa de la imprenta, y la primera traducción que se produce en los Países Bajos ya es del año 1474, o sea, muy, muy pronto, 2 años después de llegar la imprenta a Flandes. Y en el gráfico que vamos a ver, vemos un poquito la evolución de esas traducciones y vemos que la traducción tiene relación con el imperio, porque empieza a crecer a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando Flandes ya está bien, al menos el sur está bien integrado en el imperio hispánico. Y muchos piensan que el siglo XVI es el auge y después solo sigue el declive. Cuando ves a las traducciones es al contrario, no se traduce muchísimo más en el siglo XVII. Y si al final del siglo XVII disminuye otra vez el número de traducciones, es porque muchas ciudades donde se traducía en aquel momento ya son conquistadas por los franceses y ya no forman parte de los Países Bajos y por tanto no están en ese gráfico. Entonces, ¿cuál es la característica de esta actividad traductora? Que la traducción ocurre en una gran cantidad de combinaciones. Creo que el gráfico siguiente nos va a mostrar parte de esas combinaciones. El gráfico, estoy consciente, marea a todo el mundo, pero lo que más o menos tiene que entender es que a la izquierda están los idiomas de los textos y a la derecha están los idiomas de las traducciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verde que ven a la izquierda son las traducciones desde el latín, y luego las corrientes que van, las bandas que ven, se dirigen ¿cómo se llama? El idioma que termina la traducción. Entonces, parte del latín se traduce al francés, al neerlandés, pero también a otras lenguas. Entonces, en cuanto a traducciones, hemos encontrado 40 combinaciones de traducciones. Se traduce entre 40 combinaciones, que es una cantidad enorme. No hay ningún otro centro que nosotros sepamos en aquel momento en Europa que tenga tanta cantidad de combinaciones. De hecho, algunos traductores, algunos autores que quieren traducir su obra del portugués a otra lengua o de otra lengua al portugués en el norte, se dirigen especialmente a Amberes porque ahí está la capacidad de hacerlo. Claro, lo más importante de esas corrientes son la corriente de latín al neerlandés, de latín al francés, del neerlandés al francés, que son las 3 lenguas, digamos, locales, pero también hay corrientes importantes entre el español y otras lenguas, entre italiano y otras lenguas, entre alemán mucho menos y poquito también en inglés. ¿Qué es lo que producen estas traducciones? En primer lugar, obras religiosas, lo cual no es realmente sorprendente, porque si ves a la cantidad de libros en su totalidad, todo lo que se ha producido en los Países Bajos en aquel momento,
por la imprenta flamenca, la mitad es de religión. O sea, la religión es el género que más importante es en aquel momento. Entonces, también las traducciones muchas veces son traducciones religiosas, pero son traducciones particulares, son traducciones con lo que llamaría un toque Habsburgo, es decir, la vida, por ejemplo, de santos flamencos conectados con la casa de Hamburgo. De esa forma, por ejemplo, se traducen los milagros de un santuario en Flandes, Monteagudo, Scherpenheuvel, que es importante, que se convierte en un santuario importante con los archiduques y cuya ideología es estimulada por la Casa de Habsburgo. Y estos milagros, que son escritos en neerlandés y al principio solo se sirven para uso local, son traducidos al francés, por supuesto, al latín, pero también al español y a otras lenguas. Entonces hay versiones españolas de los milagros de Monteagudo en bibliotecas americanas. Al contrario también, o sea, los modelos que se traducen, las vidas que se traducen, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima, ¿no? Textos que llegan en español son traducidos al latín y de ahí al neerlandés. Con lo cual, de un lado, hay modelos flamencos que influyen en América Latina. Sabemos un poquito que los que escribieron la historia, los historiadores del siglo XVII, que si no me acuerdo mal, que escriben la historia de la Virgen de Copacabana, se inspiran en parte en estas historias, en estos milagros de Monteagudo, y al contrario, al revés, modelos americanos que son importados en Flandes. Cuando en Flandes uno se da cuenta que Santa Rosa de Lima era muy eficaz contra los holandeses porque logró, creo que en algún momento la flota holandesa quiere atacar a Lima y Santa Rosa detiene la flota y hace que el ataque fracasa. Entonces, este modelo se importa en Flandes y curiosamente en algunas ciudades de la frontera con la República, ahí es donde el culto de Santa Rosa se convierte en algo importante. Roermond, Venlo, ciudades en la frontera, donde hasta el día de hoy se organizan todavía procesiones dedicadas a Santa Rosa de Lima. ¿Qué más se traduce? Escritos de teólogos y de religiosos españoles que también divulgan y traducen, y al traducir divulgan modelos religiosos españoles, como son Luis de Granada, por ejemplo, también los escritos de Santa Teresa de Ávila, muchos de ellos más. Son modelos que circulan en ese imperio y que también a través de la traducción circulan más fácil. ¿Qué más? Libros de mártires católicos en Japón, en China, en la India, pero también en América. Muchísimos son impresos y traducidos, sus historias son traducidas en Flandes al neerlandés, al francés para el uso local, sino también a veces a otras lenguas para la divulgación entre un público más general. De hecho, en cuanto a Japón, por ejemplo, el 15% de todo lo que se publica en Europa sobre Japón, el 15% en la segunda mitad del 16 se produce en los Países Bajos. Y con eso, Países Bajos es el segundo país de Europa. La mayor parte de estos relatos se produce en Italia, porque ahí los jesuitas tienen que enviar sus relatos, y entonces llegan primero a Italia, se traducen en Italia o se editan en Italia, 40% en Italia. Segundo país de Europa son los Países Bajos. Y luego también instrumentos catequéticos, como por ejemplo la Summa Doctrina Christiana de Petrus Canisius. Petrus Canisius escribe una especie de catecismo para jóvenes que luego Felipe II estimula en todo el imperio y lo toma como modelo para educar a los jóvenes en todo el imperio. ¿Qué más de traducciones se produce? Historia y geografía. Pero de estos textos ya hemos mencionado muchos, son estas descripciones que hemos visto, ¿no? Se producen, los relatos de la conquista se producen en lengua original y se producen también en traducción. Como ya he dicho, el primer texto en inglés que contiene la palabra América es un texto producido en Amberes. De forma que las traducciones producidas en Flandes ponen a la disposición de un público no ibérico, a todos esos conocimientos geográficos.
Y luego textos científicos. Se traducen muchos textos científicos. Traducciones al latín de libros científicos en lenguas vulgares, tanto como el libro de botánica de Remberto Duns se traduce al latín, o el ejemplo que dimos de Clusius, libros en español y en portugués que se traducen en latín, y de esta forma se pone a disposición de un mundo, de un público internacional, esos conocimientos de estos autores, pero también al revés. Textos del latín al español para poner a la disposición de aquellos científicos que no entendían el latín, y mucha gente, o sea, en general uno piensa que el mundo de la ciencia es el latín y que por tanto cada científico que hubo en la época moderna hablaba latín, pero no es así. Hay, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando nacen centros científicos como la Casa de la Contratación, que en parte también es un centro científico, o las academias, cuando nacen estas instituciones, no necesariamente la gente que entra ahí ha estudiado latín, entonces a ellos sí les conviene leer estos textos, en este caso en español. Entonces muchas de esas traducciones al español son producidos en los Países Bajos. Y tengo 3 ejemplos que creo que vamos a ver en la imagen siguiente. No, esto todavía son ejemplos de esta producción sí, pues es la producción de traducciones al español. Lo que vemos ahí es la única traducción al español que existe de Petrus Apianus, en la cosmografía de Petrus Apianus. No se ha hecho más traducciones sino la que vemos. En el centro es la primera traducción al español del libro de Dioscórides, un médico de la antigüedad, y a la derecha, por supuesto, la única traducción que se ha hecho del Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius. Y de esta forma, la imprenta flamenca también contribuye al desarrollo de un lenguaje científico en español, ¿no? Porque se han de traducir esos textos, y al traducir esos textos se crea también un lenguaje, o se contribuye a un lenguaje científico. Y finalmente, la cuarta aportación de la imprenta flamenca ha sido sin duda, pero en mucho menor medida que las otras 3, la exportación de tecnología, de personas en primer lugar. Sabemos que una serie de impresores flamencos con el tiempo, en el siglo XVI, se ha instalado en España y ha tenido sus imprentas ahí, en Valencia, en Sevilla, en Salamanca, en Madrid. La imprenta real a finales del siglo XVI, la imprenta real de Madrid está en manos de flamencos. El único impresor en Salamanca que tiene las cajas de letras para imprimir en hebreo es un flamenco, y por tanto todos los libros de la Universidad de Salamanca que salen en hebreo casi son impresos por él hasta que llegan más impresores. Entonces, a la península ibérica no dudamos que haya llegado muchos impresores. A América no sabemos tanto, sabemos que 1 o 2 sí llegaron a la Nueva España y que abrieron ahí sus imprentas. No conocemos a un impresor en Cuba, pero ya en el siglo XVIII, y hay otro en Chile, pero ahí todavía no hemos reconocido bien el terreno. Tampoco esperamos tanto, porque en aquel momento ya se dificulta el viajar desde Flandes a América. Entonces no creemos que realmente hubiera una migración importante de impresores a América. Lo que sí hubo es una exportación de material de imprenta. Lo que tenía Plantino es que de vez en cuando vendía su material, cuando ya lo consideraba que no lo iba a utilizar más, entonces vendía su material. Y muchas veces el material de Plantino es comprado por impresores, por imprentas en la península ibérica. Entonces, las cajas de letras que él vende muchas veces terminan en el mundo ibérico, y de ahí algunas de esas cajas han llegado al mundo americano.
y se han utilizado para imprimir ahí libros y textos. Es una investigadora mexicana que ha investigado eso y que al principio, porque sí sabíamos que hay unas cuantas empresas que toman como el nombre de Plantino o el nombre de Amberes como punto de referencia, ¿no? En este caso, una imprenta en Puebla en el siglo XVII que se llama la imprenta plantiniana, ¿no? Lo añade, no dice imprenta de Diego Fernández de León, la imprenta plantiniana. Y durante mucho tiempo los historiadores pensábamos que era simplemente una especie de imitación, ¿no? Nosotros imprimimos, queremos como que una marca de calidad y por tanto vamos a llamar a nuestra imprenta nueva imprenta amberina o nueva imprenta antwerpiense o plantiniana en este caso. Pero esta historiadora de México ha podido descubrir que el material que se utilizó en esa imprenta también, y lo hacen a través de comparaciones, también venía de Flandes. Entonces, las cajas igual, no se sabe realmente, posiblemente de Plantino, que terminaron en la península ibérica, no terminaron ahí, sino a veces cruzaron el océano para ser utilizados al otro lado del mundo, desde nuestro punto de vista. Entonces, concluyendo un poquito, los libros que ven en la exposición están ahí porque formaban parte de un mundo intelectual planetario, digamos, creado por ese imperio hispánico. Obviamente, probablemente se limitaba a las élites, a la población más común igual no participaba en ese mundo intelectual, pero por lo menos hay una especie de mundo intelectual que participa en esa imprenta o a la que la imprenta flamenca ha contribuido con sus obras y con sus producciones, con sus traducciones, a veces de forma decisiva. No sabemos o es difícil imaginarse una evangelización de las Américas sin los instrumentos de Plantino a partir de la segunda mitad del XVII, por ejemplo. En otros géneros igual la aportación es un poquito más modesta, pero de todas formas sí existió. Entonces, los libros que están ahí no están ahí, o muchas veces, como alguna vez se pensó, que llegaron en el siglo XIX por coleccionistas que compraron libros antiguos, sino que ya están ahí desde muy pronto en el siglo XVI, desde muy antes, y que formaban parte de ese mundo intelectual que se encuentran en casi todas las bibliotecas coloniales que nosotros hemos investigado, y hemos estado investigando bibliotecas coloniales en México, en Perú, de hecho también en Colombia. Nuestros colaboradores fueron a las dos bibliotecas que hoy participan en esa exposición, y entonces están ahí porque formaban parte de ese mundo intelectual. Lo que para nosotros nos dice este proyecto, el proyecto que hemos tenido con este libro, sobre el libro flamenco en América, es que la idea que aquí tenemos de nuestro mundo intelectual, que después de la separación de los Países Bajos, la República Holandesa se convirtió en una potencia mundial, lo cual seguramente hizo, pero en contraste con el sur, que se convirtió en una provincia insignificante en el imperio, no es así, ¿no? Incluso en el siglo XVII, los Países Bajos meridionales siguen participando en esas redes intelectuales que ha creado el imperio hispánico. Eso es lo que más o menos quería decir. Muchas gracias por escuchar y espero que disfruten la visita a la exposición y que con un poquito más de conocimiento ahora van a ver estos libros fantásticos que se encuentran ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Werner Thomas, por esta conferencia que de verdad ilustra de manera magnífica el contexto intelectual, cultural y político de la época en la que se citó esta exposición y que, como dice usted, nos va a permitir ahora a todos los que la veamos a partir de este momento ir entendiendo y sobre todo descubriendo, porque es un mundo infinito de descubrimientos lo que hay en esos libros
que se van a exponer. La conferencia del profesor Tomás queda colgada en nuestra página de la Biblioteca Luis Ángel Arango y también en el YouTube de Banrep Cultural. Los invitamos entonces a visitar la exposición que, como les dije, estará simultáneamente, es una exposición complementaria, no es la misma, entre la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los invitamos a todos también a seguir la programación académica y cultural que se va a desarrollar en torno a la exposición y que estaremos publicando en nuestras páginas de las respectivas bibliotecas. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor, de nuevo, por haber estado aquí en esta apertura. Bueno, buenas noches. Buenas noches.